Alejandro, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros de nueva cuenta. Con todo gusto, Vianey y Elia, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo desde Veracruz. Igualmente, Alejandro. Alejandro, pues, a grandes rasgos, si pudieras comentarnos quién es Xóchitl 3 y si realmente llegó a tener tanto poder como es que se presume dentro de la administración de Javier Duarte. Mira, en realidad el poder de Xóchitl 3 surge cuando Juan José Janeiro la menciona en esta segunda audiencia de Javier Duarte en el Reclusorio Norte. En realidad ahí es cuando surge, y es él quien le achaca el mote de amante, porque en realidad, de amante de Javier Duarte, porque acá en el estado de Veracruz no se le ubicó en realidad así. Se decía que era una mujer, bueno, se le ubicaba como una mujer cercana sin duda alguna al exgobernador, como una de las consentidas, como también había personas, hombres consentidos, pero ella sin duda alguna era una mujer muy cercana al gobernador. Se sabía incluso que cualquier persona que tuviera una cercanía con ella y buscara algún tipo de favor del gobernador Javier Duarte, pues lo podría conseguir si es que ella intercedía, es decir, sí tenía cercanía con el gobernador, se ubicaba perfectamente como una persona consentida, pero es Juan José Janeiro quien verdaderamente pone el dedo en la llaga y saca las cosas a relucir. Y mira, hoy día Xóchitl 3 es mucho más famosa de lo que fue en el estado de Veracruz, sin duda alguna, en toda su trayectoria. Xóchitl 3 intentó ganar una diputación federal por el PAN, la perdió, intentó ser alcaldesa, la perdió. Ella fue esposa de un alcalde electo panista que antes de tomar protesta como alcalde, muere asesinado. Posteriormente, ya meses después, ella publica algunas fotografías donde se le ve de manera, digamos, relajada con personas en fiestas y demás, de ahí que le hayan puesto este mote o este apodo de la viuda alegre, justamente es por eso. Y bueno, de manera sorpresiva, Xóchitl 3 aparece en un cargo pues relevante en el estado de Veracruz, espacios educativos que se encarga de construir escuelas y de mejorarlas, manejan muchísimo presupuesto. Ahí estuvo solamente 9 meses. Después Javier Duarte tuvo que removerla, la Vox Populi, o digamos que el secreto a voces en Veracruz es que su esposa Karime Macías es quien le habría exigido que quitara a Xóchitl 3, dado ya los rumores que se movían por el estado en una presunta relación sentimental con Javier Duarte. Entonces es ella quien la mueve y de ahí desaparece Xóchitl 3, hasta meses después aparece en la lista de plurinominales del Verde Ecologista para intentar ser diputada local. No le alcanzó la votación para hacerlo, pero fue una mujer que hasta el final, al menos de que Javier Duarte la incluye en el gobierno de Veracruz, pues tuvo fuerza. Y hoy la demanda que tiene con la Fiscalía de Veracruz es solamente por esos 9 meses en el cargo. Ella no ganó más de 600,000 pesos, mientras que sus bienes rebasan los millones de pesos. Muy bien. Alejandro, buenas tardes. En esta investigación que se hace a Xóchitl 3 o que se le va a investigar, que incluye vínculos o posibles vínculos con el exgobernador de Veracruz, pues inevitable preguntar qué pasa ahora con la esposa Karime Macías, quien pues tendría todavía más mayores vínculos con los procesos o con lo que habría hecho el exgobernador. Bueno, buenas tardes, Celia. Sin duda, y además es la pregunta en Veracruz. Ayer apenas se supo de la detención de Xóchitl 3 y lo dimos a conocer además de manera exclusiva y de primera mano. Hay que ser muy puntuales. La pregunta inmediata no fue qué va a pasar con Xóchitl 3, no fue qué hizo, no fue qué robó, no fue cuál es el delito por el cual se le persigue, no, fue y qué va a pasar con Karime Macías. Porque si verdaderamente Xóchitl 3 se le llega a comprobar que desvió recursos o que fue parte de esta gran configuración del fraude en el estado de Veracruz comandado por Javier Duarte, pues caray, si a esas vamos, la esposa de Javier Duarte, Karime Macías, estaría verdaderamente vinculada con el tema. Entonces, esa es la pregunta en Veracruz y eso es justamente lo que de alguna manera robustece, Elia, argumenta, fundamenta, impulsa aún más esta teoría de un acuerdo por proteger a Karime Macías y que yo también conocí en la pasada columna del Universal. Claro. Alejandro, entonces, ¿cuál podría ser el objetivo del gobierno pues, por detener a Xóchitl 3? ¿Es una especie como de presión a Javier Duarte o ella podría dar indicios de otros involucrados, de otras propiedades, de otros desvíos de fondos? ¿Cuál podría ser el objetivo entonces? Es muy probable que Xóchitl 3 no tenga la fortaleza para hablar o no hablar, para guardar silencio con respecto a algunos nombres importantes, y me refiero que no tenga la fortaleza de otros de los que están internos ahora en Pacho Viejo, exduartistas.
Es muy probable que Xochitl 3 aporte datos interesantes o importantes en la investigación contra Javier Duarte. Ahora bien, seamos muy puntuales, la detención de Xochitl 3 ocurre por un delito que le finca la Fiscalía General de Veracruz. Ajá. No tiene que ver con ningún delito de carácter federal o está involucrada la PGR. Aquí es la Fiscalía General de Veracruz. Y recordemos que hasta hace algunas semanas Miguel Ángel Yunes prometió, más que prometió, comentó, y en medios de comunicación, que Karine Macías debía ser investigada y procesada penalmente. Entonces, de alguna manera, es como un guiño o como un viso, pues, de que en el Estado van a actuar contra algunos personajes que no estarían actuando en el nivel federal. Y esto podría ocurrir con Karine Macías. Insisto, si es que hay un acuerdo, ni en el estatal ni en el federal, contra Karine Macías. Sin embargo, esto nos podría dar un precedente, pues, de lo que podría ocurrir con la ex primera dama de Veracruz. Aquí en Veracruz se exige prácticamente en un grito silencioso, que se vaya contra Karine Macías. Alejandro, retomar lo que comentabas en tu columna pasada, que decías, pues Javier Duarte sí pidió pues el apoyo. ¿Hubo ahí algún acuerdo porque Karine Macías o ellos saben cosas? Enfatizar qué es lo que podría saber de tal nivel, pues para lograr esta negociación. Sí, porque además Javier Duarte lo pidió. Javier Duarte habló con los negociadores que llegaron, les comentó la inquietud principalmente porque su esposa no estuviera involucrada ni se le investigara, sobre todo pidiendo humanidad por sus niños, los cuales son 3, y que no se quedaran sin padre ni madre a la vez. Básicamente, por esa circunstancia, Javier Duarte quiere llegar a un acuerdo, lo pide y otorga a cambio datos importantes que pudieran echar abajo la carrera de algún personaje importante en la presidencia en el 2018. Los negociadores le dijeron a Javier que si Karine Macías no salía muy manchada en las audiencias en el reclusorio, pues verían la posibilidad de poder acordar. Sin embargo, salió muy tocada, y más por Juan José Janeiro, y más por los veracruzanos que día a día piden un proceso contra ella. Entonces, pinta para que esto en algún momento que tuviera que llevar hacia una carpeta de investigación contra Karine Macías. No hay de otra. O de plano, Elia, tendrán que invitarla a declarar. Si no a vincularla a proceso, sí a declarar. Algo tienen que hacer con ella porque tienen que calmar a la opinión pública. Claro, Alejandro, hasta este momento se sabe de qué vive Karine Macías en Europa, porque no solamente se fue ella, también se fueron sus hijos y tenemos entendido que los niños incluso están en las escuelas de allá. Sí, no, absolutamente. Karine Macías, independientemente de que su familia son empresarios de toda la vida, desde antes de que fuera primera dama en el estado de Veracruz, su padre y su madre se han dedicado a los negocios y eso ha sido parte del sustento familiar. Independientemente de ello, los veracruzanos en su gran porcentaje sabemos que se está sosteniendo y se sostendrá por muchos años de lo que tomaron presuntamente de los recursos veracruzanos. No hay de otra. Claro. Y por eso es que se maneja tanto, por eso se habla tanto al respecto. En realidad, Karine Macías está viviendo una vida de lujos en Europa, donde ustedes saben es muy caro todo. Entonces tiene que haber mucho dinero de por medio y sin duda los veracruzanos pensamos que el recurso viene justamente de nuestros bolsillos. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Veremos cuál es el siguiente paso de Miguel Ángel Yunes y la Fiscalía Estatal de Veracruz en torno al caso Javier Duarte. Veremos qué ocurre, seguramente habrá más noticias pronto, hay todavía varios exfuncionarios duartistas que tienen la soga en el cuello, que seguramente se están escondiendo en alguna esquina y seguirán dando de cara aquí en la Fiscalía de Veracruz seguramente y por supuesto Miguel Ángel Yunes. Muchísimas gracias, Alejandro, estamos en contacto. Un fuerte abrazo desde Veracruz, buenas tardes.